Bienvenidos a Abre Mis Ojos. Abre Mis Ojos está patrocinado por la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica, en donde estamos dedicados a restaurar el cristianismo original para hoy. Mi nombre es Eduardo Elizondo, me da mucho gusto saludarlos en esta edición de Abre Mis Ojos, donde voy a hacerle una pregunta. ¿Debe usted celebrar la Navidad? Ya hemos estudiado en el episodio anterior de Abre Mis Ojos acerca del origen de la Navidad. Y hay muchas personas que realmente conocen este origen, saben que la celebración en el 25 de diciembre, que tiene que ver con un bebé, que tiene que ver con juntarse la familia, darse regalos, todo este tipo de tradiciones, ¿verdad? Son costumbres, son tradiciones. Muchas personas saben que esas costumbres y tradiciones tienen orígenes paganos que predatan por muchos siglos el nacimiento de Cristo. Muchas personas saben que esas tradiciones paganas nada tienen que ver con el nacimiento de Cristo. Muchas personas lo saben, lo entienden, pero en realidad, justifican el celebrar la Navidad porque son tradiciones que se han guardado por muchos años, porque unen a la familia, porque traen unidad, porque traen calor, ¿verdad? En esta época, porque son fiestas, ¿verdad? Todas las fiestas decembrinas, con las posadas, con los amigos, ¿verdad? El ponche, todos los dulces, las piñatas, todas las fiestas, ¿verdad? Sean en el nombre de Cristo o no, ¿verdad? Todo esto para la gente es algo bueno, es algo que ellos llegan a ver como bueno. Pero ¿qué dice la palabra de Dios al respecto? ¿O hay algún problema con celebrar la Navidad? ¿Debe usted celebrar la Navidad? En este programa de Abre Mis Ojos estamos dedicados a restaurar el cristianismo original y como tal debemos de referirnos a la palabra de Dios para ver lo que dice acerca de este tipo de costumbres, de este tipo de tradiciones, y vamos a hablar acerca de esto, a ver, acerca de si hay alguna repercusión u otras razones aparte del origen pagano, porque ya hemos analizado que no tiene realmente nada que ver estas fiestas con el nacimiento de Cristo. Pero vamos a adentrarnos un poco más a lo que dice la palabra de Dios y examinar si hay razones por las cuales usted debería celebrar la Navidad o no celebrar la Navidad, ¿verdad? Porque muchas personas también dicen, bueno, es que en realidad fue cuando nació el Salvador del mundo. Y si no fue en esa fecha, bueno, no importa. Lo importante es celebrar el hecho de que Dios vino en la carne o de que Dios vino al mundo como nuestro Salvador, porque eso obviamente ocurrió. Por lo menos todos los que somos cristianos o decimos llamarnos cristianos, creemos en Jesucristo, en nuestro Salvador, que vino como Dios en la carne, nacido de María, que era virgen en ese entonces, cuando Dios el Padre, ¿verdad? Puso la semilla a través del Espíritu Santo, engendró a Jesucristo en María. Pero tenemos que analizar todo esto. Y para comenzar vamos al Evangelio de Juan, capítulo 4, donde Jesucristo va regresando de Judea hacia Galilea y era necesario pasar por Samaria. Y estaba ahí, ¿verdad? Llegó a Sicar, donde estaba un pozo. Y ahí una mujer le sale al encuentro, ¿verdad? Que estaba sacando agua. Y entonces empieza Jesús a tener esta conversación, lo cual era muy inusual, que una mujer hablara con un hombre y mucho menos una samaritana hablara con un judío, porque Jesús era judío, de la tribu, ¿verdad? De la tribu de Judá. Y Jesús le dice a la mujer, cuando está teniendo esta conversación en el versículo 21 de Juan 4, le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en esta montaña ni en Jerusalén adorarán al Padre. Y eso es porque la mujer le acababa de decir a Cristo, es que ustedes dicen que en Jerusalén es donde es necesario adorar y nosotros decimos que en este monte, ¿verdad? Porque como dato histórico, realmente cuando se dividen lo que es Israel de Judá, Israel basó su religión y su centro religioso en Samaria. Y ahí en Samaria fueron unos sacerdotes y establecieron ahí, ¿verdad?, esta religión. Pero ella le dice, bueno, es que nuestros padres dicen que es aquí donde debemos adorar y ustedes dicen que es en Jerusalén. La respuesta de Jesús es que ni en esta montaña ni en Jerusalén adorarían al Padre. Dice, la hora viene, y no dijo ahora es, dijo viene, ¿verdad? Esto viene porque él no había muerto.
todavía. Pero dice, la hora viene cuando ni en esta montaña ni en Jerusalén adorarán al Padre. Básicamente diciéndole ninguna de las dos. Y le dice algo muy interesante en el versículo 22. Le dice a la mujer, ustedes no saben lo que adoran. Nosotros sabemos lo que adoramos, porque la salvación es de los judíos. Y es muy interesante. Le dice, ustedes no saben lo que adoran, porque esta religión que se formó realmente fue una copia de realmente las leyes e instrucciones que Dios había dado al pueblo de Israel y a los sacerdotes, al sacerdocio que estaba instituido. Ahora, no estoy hablando del judaísmo, no estoy hablando de los escribas y los fariseos, no estoy hablando de ellos, era sino el templo y realmente los sacerdotes. Y otros sacerdotes de ellos se fueron a Samaria, ¿verdad? Hay una historia muy larga al respecto, pero estos sacerdotes se fueron a Samaria. Por eso le dice, ustedes no saben lo que adoran, porque se apartaron de lo que Dios les había mandado. Hicieron su propia religión prácticamente en Samaria. Pero él dice, pero nosotros sabemos lo que adoramos, porque la salvación es de los judíos. Y no solamente es de los judíos, ¿por qué? Jesús nació de Judá, viene de la tribu de Judá, del rey David. Pero dice algo muy muy importante cuando estamos analizando este tema de la Navidad. Dice, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque el Padre ciertamente está buscando aquellos que lo adoren en esta manera. Dios es espíritu y aquellos que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Y debemos detenernos un momento aquí para analizar lo que acabamos de leer. Porque Dios dice, realmente viene la hora donde el lugar no es lo relevante, sino la manera es lo importante. Y la manera es adorarlo en espíritu y en verdad. Y no solo eso, Dios el Padre, a quien Jesucristo vino a revelar, Él realmente está buscando, ¿verdad? Está buscando a aquellos que lo adoren en esta manera. Y explica no solamente el por qué, explica también el por qué. No solamente lo que debemos hacer, que es adorarlo en espíritu y en verdad, sino también la razón. La razón es porque Dios es espíritu. Por eso los que lo adoramos, los que estamos buscándolo, los que estamos pidiendo que abra nuestros ojos, debemos adorarlo en espíritu y en verdad. En espíritu, en la mente, en el corazón, en los sentimientos, en los pensamientos, que obviamente dirigen nuestras acciones. Pero ¿cuál es la verdad? El espíritu ya lo mencionamos, pero ¿cuál es la verdad? Bueno, el Salmo 119, 151 nos da una de las definiciones de la verdad. Tú estás cerca, oh Señor, y todos tus mandamientos son verdad. Entonces, si debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad, con nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras acciones, tiene que ser en la verdad al mismo tiempo. Y esta verdad son todos sus mandamientos, lo que Dios dice en su palabra que debemos hacer. Vamos también a Juan 17, 17, porque aquí también, en el Nuevo Testamento, Dios define la verdad. Y esto lo dice Jesucristo cuando estaba orando a su Padre. La oración está en Juan 17, todo el capítulo 17 es la oración de Jesucristo a Dios el Padre antes de morir, antes de ser crucificado. Y en el versículo 17, Jesucristo le pide al Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces la palabra de Dios es la verdad, todos los mandamientos de Dios son la verdad. Entonces, si nosotros estamos adorando a Dios en espíritu y en verdad, vamos a adorarlo conforme a sus mandamientos y conforme a su palabra. Y tenemos que tener en cuenta también lo que Jesucristo mismo dijo, ¿verdad? Cuando fue tentado por Satanás, ¿verdad? Porque él realmente le propuso algunas cosas, ¿verdad? Que la gente puede decir, bueno, es que no tiene nada de malo, ¿verdad? Cuando Satanás vino a tentar a Jesús. En Mateo 4 se acerca a Satanás para tentarlo y después de haber ayunado 40 días y 40 noches estaba famélico, ¿verdad? ¿Y qué sucedió? Satanás viene y le dice, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan.
¿verdad? Lo está tentando, lo está poniendo la tentación de decir, solamente compruébame que es el Hijo de Dios. Y en realidad, aparentemente no hubiera tenido nada de malo que los convirtiera en pan para comprobarle que era el Hijo de Dios, porque Él era el Hijo de Dios. Pero en vez de aceptar el reto, en vez de caer en la trampa, en el versículo 4 Jesús le responde, dice, pero él respondió y dijo, está escrito, el hombre no vivirá de pan solamente, sino de cada palabra que procede de la boca de Dios, de la palabra de Dios. Lo demás son mentiras. Lo demás puede que sea cierto, puede que no. Lo demás no es la verdad, como ya acabamos de leer en Juan 17:17. Pero debemos nosotros vivir no solamente de pan, sino de cada palabra que procede de la boca de Dios. Y las palabras que proceden de la boca de Dios están escritas en la Biblia. Y también en este mismo episodio, cuando Satanás estaba tentando a Jesús, también, ¿verdad? Le hizo otra tentación, tírate de aquí, ¿verdad? Tírate de aquí del pináculo del templo. Lo llevó a un lugar muy alto, ¿verdad? Que es el pináculo del templo en Jerusalén. Le dijo, tírate, porque Dios mandará a sus ángeles que te protejan, ¿verdad? Pero también eso le dijo, y luego después todavía de eso, y que Jesús dijo que no, que estaba escrito que no deberían tentar al Señor su Dios, después todavía le ofrece todos los reinos del mundo, se los muestra en un instante, y le dice, todo esto te daré, si postrado me adoras. Ahí ya realmente se descaró, ¿verdad? En los primeros dos como que no tiene nada de malo, pero después, pero sí había algo de malo, obedecer a Satanás, caer en la tentación. Y en la tercera ya realmente fue descarado, ¿verdad? Adórame. Si me adoras, yo te doy todo esto. Y es muy interesante, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesucristo no dijo, sí, bueno, al cabo yo sé que no eres Dios. Lo que cuenta es lo que está en mi corazón. Porque muchas veces podemos pensar esto con respecto a la Navidad, por ejemplo. Pero sí nació nuestro Salvador, sí vino a este mundo. A lo mejor no fue el 25 de diciembre, pero sí nació. Pero sí vino al mundo, sí es algo importante, ¿verdad? Pero eso no fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando Él estaba siendo tentado por Satanás. Él no dijo, bueno, sí, porque yo sé que no eres Dios, no pasa nada. No, Él realmente volvió a la palabra de Dios y las 3 veces le respondió con lo que estaba escrito. Y en el versículo 10, Jesús le dijo, vete Satanás, porque está escrito, adorarán al Señor su Dios y a Él solo servirán. Solamente servir a Dios. Y como ya leímos, en espíritu y en verdad. En la palabra de Dios, en los mandamientos de Dios y en la verdad. Y la verdad significa no mentiras, significa no engaño. Porque esos son los métodos de Satanás. Satanás es el padre de mentira. Satanás es quien causa confusión. Y nosotros no debemos de adorar a Dios, o supuestamente adorar a Dios, o guardar cosas que aparentemente adoren a Dios, o aparenten ser buenas en lo exterior, pero por dentro lleven mentira. Lleven otras intenciones, lleven otras raíces, lleven otros motivos. Ahora, vamos a leer en Lucas 2 lo que sucedió, ¿verdad? El recuento, porque la historia del nacimiento de Cristo está allí, en Lucas 2. Eso es un hecho. Porque mucha gente puede decir, pero sí es que sí nació y sí está en la Biblia y sí ocurrió, y sí fue un acontecimiento especial. Y la Biblia, ¿verdad?, detalla todo esto. Absolutamente. Pero la pregunta es que si debemos nosotros guardar esa celebración de la Navidad en un 25 de diciembre y de la manera de la que lo guardan la mayoría de las personas que se dicen cristianas en este mundo. Y vamos a ver en Lucas 2, versículo 1, dice, entonces el nacimiento de Jesús. Ahora sucedió en aquellos días que un decreto salió de César Augusto de que todo el mundo debería ser registrado. Versículo 2, este registro ocurrió primero cuando Cireno era gobernador de Siria. Entonces todos fueron para ser registrados, cada uno a su propia ciudad. Y José, ¿verdad?, que estaba comprometido con María, también subió de Galilea, fuera de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, la cual es llamada Belén, porque él era de la casa y linaje de David, para registrarse él mismo junto con María, quien estaba prometida en matrimonio a él como esposa y estaba bien embarazada. Vamos a hacer una pausa aquí, porque hay dos cosas que nosotros es importante que entendamos.
¿verdad? Que ambos realmente, José y María, los dos, ambos eran del linaje de David y fueron y eran de Belén, ¿verdad? Eran de Judea, no eran de Galilea, no eran de Nazaret, aunque vivían allá, en el norte. Pero vinieron y aquí fue lo que sucedió, fue cuando nació. Pero por eso Jesús después se fueron después a Nazaret. Por eso le llamaban Nazareno, no Nazareo. Nazareo es algo diferente. El voto del Nazareo era el voto de Sansón, con el pelo largo. Pero Nazareno es muy diferente, es alguien del lugar llamado Nazaret. Entonces por eso mucha gente pone a Jesús con pelo largo, decían que era Nazareo, y no era Nazareo, era Nazareno. No era nazareo, él no tenía ese voto de no tomar vino y no cortarse el pelo nunca como Sansón, ¿verdad? Como marco de referencia. Y después vamos a seguir leyendo aquí en el versículo 6. Dice, sucedió que durante el tiempo que estuvieron allí, los días se le cumplieron para dar a luz. Y ella dio a luz su hijo el primogénito y lo envolvió en pañales y lo colocó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. Ahora, habían pastores en la misma región, quienes estaban viviendo en los campos y vigilando sus rebaños de noche. Estaban viviendo en los campos, pongamos atención a eso. Y de repente un ángel del Señor se paró junto a ellos y la gloria del Señor brilló a su alrededor, y ellos fueron apoderados de gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman, porque he aquí yo estoy anunciándoles noticias alegres de gran gozo, las cuales se darán para toda la gente. Porque hoy, en la ciudad de David, un Salvador nació para ustedes, quien es Cristo, el Señor. Ahora, esta es la señal para ustedes. Encontrarán un bebé envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y es muy importante que analicemos esta parte de la historia. Hay más, la historia continúa, ¿verdad? Pero hay pastores que estaban, ¿verdad?, viviendo en los campos y vigilando sus rebaños de noche. Primero, lo del censo. Los censos se llevaban a cabo después de la cosecha de otoño, ¿verdad? Lo que significa que Jesús, lo más probable es que haya nacido en el otoño, no en el invierno, como se nos dice, ¿verdad? O al principio del invierno, porque técnicamente el solsticio, ¿verdad?, es donde empieza el invierno. Pero es muy interesante tomar todos estos factores en cuenta porque dice que había pastores que estaban allí y estaban viviendo en los campos y vigilando sus rebaños de noche. Pero hay que tomar en cuenta que en diciembre la temperatura, el rango de temperatura ahí en esa región de Judea, en Belén, es de 15 grados como máximo a 7 grados centígrados. Esa es la temperatura promedio en esas épocas, en diciembre, en esa época del año. Si es que Jesús nació en diciembre. Pero en realidad es un rango de 28 grados como máximo hasta 9 grados bajo cero. Las temperaturas muchas veces llegan a cero o incluso bajan de cero en esa región en diciembre. Y un factor determinante es cómo van a vivir los pastores en el campo cuando es la temporada de lluvias en la tierra de Israel, en la tierra de Jerusalén. En esa tierra llueve todo lo que es, empieza a llover en noviembre, pero realmente empieza la lluvia intensa en diciembre, enero y febrero. Son los 3 meses donde llueve, los demás meses del año casi no llueve, pero con esa lluvia, es tanta la lluvia que cae en esos 3 meses, en diciembre, enero y febrero, que con eso realmente se mantiene para toda la cosecha para la siguiente temporada. Incluso el promedio de lluvia son 12 días del mes de diciembre cada año. Con esas temperaturas y con esa agua, los pastores no vivían en el campo en ese mes, en el mes de diciembre. Entonces, es realmente poco probable que esto haya tenido lugar en diciembre, aparte de lo que ya mencionábamos del censo. Ahora, esto, ¿verdad?, la Biblia no dice la fecha en la que nació nuestro Señor Jesucristo. La Biblia no menciona tampoco la celebración de ningún cumpleaños de Jesús. Tampoco dice la palabra de Dios que debemos o que podamos o que sería bueno tener algún árbol adornado, ¿verdad?, con regalos abajo, con esferas, con todo este tipo de cosas
que esté relacionado nada de eso con el nacimiento de Jesús. Como ya mencionábamos en el episodio anterior, incluso es lo contrario. En Jeremías 10 condena esta misma práctica que también es pagana y que predata por muchos siglos el nacimiento de Jesús. Tampoco no tiene nada que ver con el nacimiento de Cristo, este árbol. En la Navidad así se acostumbra. Tampoco dice en la palabra de Dios que hay un mandamiento que haya que celebrar el cumpleaños. Claro, la palabra de Dios dice que hay gozo y alegría, porque el Salvador había nacido en el mundo. Absolutamente. Pero eso no significa que se tenga que celebrar y que se tenga que guardar. Y no significa que sea algo bueno, porque recordemos, en espíritu y en verdad, si estas tradiciones que se han pasado a través de los siglos están fundadas en adoración a dioses paganos, en adoración a seres humanos como Nimrod y Semiramis, en realidad esa no es adoración a Dios. Es adoración a esas cosas en lugar de Jesucristo. Esto solamente se cristianizó. Se tomaron los mismos días paganos y se cristianizaron para que todos los pudieran celebrar. Realmente es un ambiente muy inclusivo. Pero esto no es lo que Dios dice que hagamos. Tradiciones como darse regalos o de algún viejo gordito vestido de rojo que baje por la chimenea, ¿verdad? Realmente es un personaje mítico. Si usted celebra la Navidad y usted engaña, porque esa es la palabra, engaña a sus hijos diciéndoles que hay este viejo, ¿verdad?, con barba blanca, vestido de rojo, que vive en el Polo Norte y baja por la chimenea y trae regalos a los niños, pero solamente si se portan bien, es una mentira. Tarde o temprano lo van a saber. Y cuando usted les enseña acerca de Dios, a quien tampoco pueden ver, ¿quién sabe si le vayan a creer? Por eso es tan dañino celebrar estas cuestiones, porque no solamente van en contra de lo que dice la palabra de Dios, como lo que decíamos en Jeremías 10 del árbol, sino que también promueven mentira, promueven confusión, promueven todas estas cosas que realmente no tienen nada que ver con el nacimiento de Cristo, porque Jesús no nació en ese día, ni ordenó que se celebrara. No tenemos un récord en ninguno de los evangelios, ni en la palabra de Dios, en ninguna de las partes de la palabra de Dios, donde Jesús haya celebrado su cumpleaños, o haya celebrado su nacimiento. Ni él, ni los otros después de él tampoco. Ninguno de los apóstoles lo celebró. Por eso nosotros tenemos que hacer lo que dice en 1 de Juan 2, versículo 6. Dice: cualquiera que reclame vivir en él, en Cristo, está obligándose a sí mismo también a caminar incluso como él caminó. Y él nunca celebró su cumpleaños. ¿Por qué celebrarlo nosotros? No debemos enseñar a nuestros niños que está bien mentir. Y bueno, hay personas que dirán, bueno, pero lo demás está bien, ¿verdad? Reunirnos con la familia, comer juntos, juntarnos porque todos tienen tiempo libre del trabajo, etc. Bueno, también Dios habla al respecto. En Deuteronomio 4 y versículo 2 dice: no adicionarán a la palabra la cual les ordeno, ni quitarán de ella, para que puedan guardar los mandamientos del Señor su Dios, los cuales les ordeno. Ahí está una advertencia muy clara, y lo vuelve a repetir en Deuteronomio 12 y versículo 32, donde dice: cualquier cosa que les mando, ¿verdad?, sean cuidadosos de hacerla. No adicionarán a esto, ni quitarán de esto. Porque en realidad es como ya habíamos leído, que debemos adorar en espíritu y en verdad, y todos sus mandamientos son verdad. Por eso dice aquí que cualquier cosa que nos mande, debemos de ser cuidadosos, y no adicionarán a esto, ni quitarán de esto. Hacer exactamente lo que Dios nos ordena. Porque sabemos, como dice en Hebreos 13:8, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Él no cambia sus estándares. Él no cambia su punto de vista. Él no cambia su manera de ser. Bueno, y en realidad, incluso al final de la Biblia, cuando todo está dicho, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, el fin del mundo, es muy importante una advertencia que nos da ya al final, en Apocalipsis 22, versículo 18. Dice: porque yo conjuntamente, y está hablando Jesucristo, testifico a todo el que oiga las palabras de la profecía de este libro,
Si cualquiera añade a estas cosas, Dios le añadirá las plagas que están escritas en este libro. Hay muchas razones por las cuales realmente no debemos celebrar la Navidad. Pero el adorar a Dios en espíritu y en verdad es la primordial. Y no añadir a lo que dice su palabra. No añadir festividades que Él no nos ordena que celebremos. No añadir tradiciones basadas en orígenes paganos o en mentiras, o incluyendo mentiras o cosas extrañas, cosas que no tienen nada que ver, que Dios no ha ordenado. Que no celebremos nada que sea añadido a la palabra de Dios. Dios no quiere que celebremos estas cosas si no están en la palabra de Dios como tales, como enseñanza, como órdenes. Por el contrario, Dios sí tiene sus fiestas, tiene fiestas en su palabra que sí ordena que observemos, pero la Navidad no es una de ellas. Por eso, cuando usted medite, cuando usted piensa en esto, si usted debe observar la Navidad, si usted debe celebrar la Navidad con la familia, por buenas razones, ¿verdad? En lo exterior, con la familia, por convivencia, debe usted preguntarse si está usted adorando verdaderamente a Dios en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu y está buscando adoradores como usted, como yo, que estamos buscando que Dios abra nuestros ojos a la verdad para tener una relación más estrecha con Él. Por el momento me despido. Ha sido un placer haber estado con ustedes en esta edición de Abre mis ojos y nos vemos la próxima vez.